Pues estamos en Leyes y Justicia con nuestro invitado de hoy, aquí el maestro Jorge García Zavala, con este tema tan interesante de los últimos acontecimientos sociales y políticos que ha habido en nuestro país y específicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Vamos a tratar el tema que, bueno, ha sacudido, y ahora hay varias sacudidas de la sociedad con estos temas, de la agresión que sufrió Ana Guevara, pues como ustedes saben, medallista olímpica, y que sufrió una agresión muy fuerte en la carretera hacia el Estado de México. Bienvenido, licenciado, maestro. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias. Que nos trae estos temas a la mesa tan interesantes. Vamos a hablar de varios que han sucedido y pues todo en relación con la seguridad y pues con la agresividad que también ha surgido en el medio social. Está Así muy es. fuerte. Agradezco su invitación, doctora, nuevamente aquí en su programa. Y pues charlaremos efectivamente sobre ciertos acontecimientos que han ocurrido en estos días y que de alguna forma han causado expectación en la ciudadanía y también cierto impacto por la trascendencia que ha tenido. Entre ellos el primero, bueno, acaba usted de comentar esta agresión brutal que sufrió la senadora, que definitivamente, cuál haya sido el motivo que originó esa discusión entre los conductores o el conductor de una camioneta y la senadora, no es justificable para nada la agresión tan brutal que sufrió en su física, ¿no? En su persona, al grado de mandarla al hospital y una cirugía que le tuvieron que hacer. Eso definitivamente no es justificable. Sobre todo, aparte de que es una mujer, y estas personas son señaladas que eran 4 individuos, que inclusive hasta la tiraron y sobre el piso la patearon, la golpearon. O sea, fue una cuestión muy salvaje, ¿no? Definitivamente. Yo creo que es crueldad innecesaria y exagerada. Bueno, y se dice, pues, para que no anden las mujeres andando en motocicleta, que no puede ser, porque aparte una cuestión así, pues, medio misógina y machista, ¿no? Y fíjese que este caso trae a colación aquella ocasión que hablamos aquí mismo en su programa, respecto a esa iniciativa que se está trabajando, respecto a que debemos tener autorización para portar armas. No, porque pues ahí la hubieran matado. O sea, imagínese si una situación de ese tipo, con una legislación que permitiese portar armas y que estos individuos de alguna circunstancia trajeran un arma de fuego, pues, excuso decirle lo que podría pasar. Sí, lo hubieran matado definitivamente. Si por un pequeño incidente de tránsito, que al parecer eso fue lo que generó todo esto, un incidente de tránsito,
se llegó a esa brutalidad y salvajismo de golpearla, pues si alguno de ellos portara un arma de fuego, Sí, la matan directamente. Entonces, aparte la persona que fue, ¿no? Porque, o la persona más bien que es y lo que representa, porque es senadora. Pues sí. Y entonces se supone que es una representante del pueblo mexicano en las cámaras de senadores y pues fue una agresión injustificada, fuera de contexto. Así es. Y se vuelve a dar en el Estado de México, porque ya habíamos visto también esto el incidente que sucedió del justiciero vengador. Que fue en esa misma zona. Que fue en esa misma zona. Así es. Y entonces estamos viendo que hay muchísima agresividad. Porque se habla de la agresividad en Guerrero, de la agresividad en Morelos, pero en el Estado de México pues también está muy fuerte. Así es, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Y también, por ejemplo, se dio el caso en Ecatepec, de los payasos que asaltaban. Una moda en Estados Unidos que llegaron aquí a Ecatepec a espantar a las personas porque venían armados y demás, y los mataron. Así es. Los mataron a estos payasos en una cuestión de agresión también terrible. Así es. Pues estos incidentes que obviamente socialmente son reprochables y que definitivamente uno que está inmerso en el campo del derecho y que pide uno que se aplique la ley en todo momento, que sirva para que nuestros legisladores analicen bien todas esas iniciativas que tienen por ahí en el tintero, que pretenden sacar relacionadas con la seguridad, ¿sí? Ya ve que inclusive en días pasados el secretario de la Defensa Nacional habló bastante fuerte respecto a que precisamente las autoridades civiles deben de tomar ya cartas en el asunto, como debe de ser su participación en esta sociedad para mantener la seguridad pública que emana de la Constitución y que en cada legislatura de los estados surge. Entonces, todo esto nos lleva a exigir y pedir a los legisladores, como se dice vulgarmente, se pongan las pilas y realmente analicen todo ese conjunto de leyes que están por salir, para que en un momento dado la seguridad pública realmente se cumpla como debe de ser y que sea encargada a las autoridades respectivas, ¿sí? Porque estamos viendo, como dice usted acertadamente, hay una agresividad por parte de la gente que en un momento dado tiene que irse frenando con ciertas normas que al ser aplicadas se aplique realmente una sanción correspondiente y entonces la gente ya empiece a amedrentarse que si comete un tipo de agresión pues va a sufrir una sanción, ¿verdad? A toda acción corresponde una reacción. Una reacción. En sentido opuesto, pues sí. Entonces, por ejemplo, creo que se deben de establecer las áreas de peligrosidad en donde suceden todos estos acontecimientos, como pues en el Estado de México, en la carretera, pues que están muy al pendiente lo que les llaman los ángeles negros, que son la policía federal. Están las patrullas, pues que tengan mayor, que circulen más por estas zonas peligrosas que hay, ¿no? Pues sí, realmente, insisto, se tienen que tomar muchas cartas en este asunto de la seguridad, porque ya es un reclamo social, ¿sí? Ya es un reclamo de que se requiere mayor estructura en las instituciones encargadas de brindarnos la seguridad. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Desafortunadamente, la ciudadanía está perdiendo ese crédito hacia la autoridad. La autoridad está perdiendo esa credibilidad que debe de tener. ¿Por qué? Porque precisamente no está trabajando como debe de ser, ¿no? En el cumplimiento de sus funciones. Ahora con este nuevo sistema penal acusatorio que estamos llevando, o que ya se está aplicando,
sentimos que todavía la ciudadanía no está muy convencida de cómo se está aplicando este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque están considerando que si en un momento dado una persona es llevada ante los tribunales, debido al nuevo sistema tiene derecho a gozar de su libertad inmediata. Entonces ahí es donde dice la ciudadanía, bueno, ¿qué está pasando? Se supone que es para brindarnos mayor seguridad, mayor transparencia en este tipo de juicios, pero ¿qué pasa si esta persona que acaba de robar o que acaba de cometer algún ilícito, llega ante tribunales, lesiones, sale? Creo que no ha habido una gran explicación hacia la ciudadanía de cómo realmente está operando este sistema. ¿Sí? Que la verdad las investigaciones se tardan muchísimo más. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos inicial, las investigaciones que acaba usted de comentar. Desafortunadamente, las autoridades se inundan en un mundo de papel, ¿sí? Donde les falta mayor profesionalismo para realizar las investigaciones respectivas, ¿sí? No es posible que a veces para inclusive citar a un probable responsable se tarden hasta un año. Sí. Un año en tratar de citarlo bajo el argumento es que no vive en ese domicilio. O sea, sí. Y la víctima, entonces, ¿qué pasa con ella? ¿No? ¿Qué pasa con ella? Entonces, obviamente, eso da pauta a que la víctima el ofendido no vaya creyendo en las funciones de la autoridad porque la víctima no ve resarcido su daño, ¿no? Su daño. O sea que en la administración de justicia, ¿no? Se volvió lento porque con la situación que viene en la etapa de investigación, el Ministerio Público, un juez, otro juez, entonces lo que hicieron fue retardar, en lugar de que sea más, la justicia más pronta y expedita, se va a retrasar. Lógico, y se está retrasando. Y la verdad sí necesitamos, por lo pronto, pues, creo que los gobernadores de los estados en donde se ha dado mayor índice de agresividad, de delincuencia, etcétera, pues ver de qué manera implementa a sus policías municipales para tener más cuidado con la ciudadanía. Porque lo que hay, y digo, todo lo hemos sentido, pues es un temor ya para salir a la calle, ¿no? Así es. Es un miedo de que toda la ciudadanía siente porque no nos sentimos protegidos, no nos sentimos seguros, ni en los medios de transporte público, ni en los medios de transporte particulares, porque se ha dado también los asaltos cuando hay un alto, cuando está lento el periférico, aquí en la Ciudad de México y todo esto, pues hace sentir una inseguridad tremenda. Así es, definitivamente. Pero necesitamos seguir exigiendo que las autoridades cumplan con su trabajo, sobre todo las autoridades de procuración de justicia, que son las encargadas de las investigaciones, son los que deben de cumplir con esas funciones. Porque si no, realmente todo este sistema nuevo no va a tener sus frutos como quisiéramos si no hay esa participación plena de la autoridad en procuración de justicia para solucionar las investigaciones. Sí. Y además que los delincuentes se vuelven cada vez más sofisticados, ¿no? Y que implementan una serie de procedimientos muy pensados, muy maquinados para buscar a las víctimas y que estas víctimas caigan. Sí, ¿no? Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues regresamos con este interesante tema de todo lo que está pasando en nuestro país, en una televisora donde el noticiero se llama Buenos Días. Aparece el testimonio de una mujer que narra cómo le dieron un documento para que lo leyera. Le dijeron, por favor, ayúdeme a leer este documento y ella lo tocó, lo tuvo en sus manos unos momentos, y pues resulta que era una droga. Esta droga es una droga colombiana en la que pues la mujer quedó en estado como automatizado, pero esa droga puede hacer que la víctima se desmaye, tenga pues efectos secundarios. Y los llevó a su casa, ella les obedecía como autómata, los llevó a su casa para que buscaran dinero y para que le quitaran sus bienes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con también los volantes que se reparten en las calles de las ciudades, porque ya salió pues esta nueva droga tremenda y pues estamos en alerta ante esta situación. Pues sí, volvemos a lo mismo, son situaciones de inseguridad que se están generando. También hay otro comentario respecto a que hay gente que llega a su domicilio, tocan y preguntan exactamente por la persona que vive en ese inmueble, y bajo el argumento de que llevan una notificación de carácter judicial. Obviamente, como le dan todos sus datos, usted baja, abre, y al momento que abre, lo empujan y se introducen y le roban. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que estas gentes de alguna forma están obteniendo copias de las credenciales del INE, ¿sí? De las credenciales de elector.
Entonces, como ahí viene toda la información, sobre todo el nombre completo y la fotografía, ubican a la persona y llegan a su domicilio y claro, dan los datos que pertenecen realmente a la persona. Por eso el que habita ahí, pues dice, pues sí, soy yo. Y al momento que baja, es cuando se lleva la sorpresa de que es un asalto. Entonces hay que tener cuidado, hay que extremar todas las medidas de seguridad posibles, porque si no, nos vamos a llevar un gran susto. Creo que en este caso es importante o no abrir la puerta a los que tengan para ver, o si en un momento dado la llegan a abrir y decirle, a ver, deme el documento o la orden que trae usted en donde se está requiriendo a esta persona. Entonces, obviamente, si no son, pues no la van a traer. Entonces, tengan mucho cuidado con estas advertencias que les estamos dando. Son consejos para todo el público que nos está viendo y que tenga muchísimo cuidado, pues ya en las grandes ciudades se están dando todo este tipo de delitos. Vamos a ver también un problema que le pedí aquí al licenciado que planteara sobre la propiedad privada, que bueno, toda la gente se espantó, porque como ustedes saben se está creando la nueva Constitución de la Ciudad de México y hay un artículo ahí 21 que pues el ahora regente dijo que iban a retirar de la Constitución y eso esperamos, pero pues vamos a ver de qué se trata y por qué están tan espantada la ciudadanía. Pues sí, realmente nos pusieron a la expectativa y con asombro, porque este martes 13 de apenas de diciembre, después del festejo del 12 de diciembre de la Guadalupana, nos dieron esta sorpresa de que se estaba ya cocinando una ley en la cual, y dentro, más bien partiendo de la Constitución local que se está llevando a cabo para la Ciudad de México, en el cual se iba a establecer que debido al predio, al inmueble que fuéramos propietarios, se iba a generar un impuesto mayor o más, ¿sí?, que iba a gravar precisamente a nuestra propiedad en el momento de la venta. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar. ¿Por qué? Porque queda visto que este impuesto viene a ser un impuesto más sobre los inmuebles. Como antecedente podemos decir que en sí un impuesto de plusvalía, ¿qué viene siendo? Pues es aquel impuesto que se va a aplicar a un inmueble de acuerdo a la zona y de acuerdo a la urbanización que existe en su entorno de ese inmueble. Es que de acuerdo, es increíble, caray. De que si el inmueble obviamente sube su valor con el paso de los años, y sobre todo si está en una buena colonia, por eso Así es. el maestro nos estaba planteando esto, que es una buena colonia, entonces ese beneficio que debe de recibir el propietario por económico, por transmitir, vender su inmueble, pues es lo que quiere el gobierno de la Ciudad de México. Así es. Que se le quede al gobierno de la Ciudad de México, lo cual es, la verdad, es injustificado y la verdad es una agresión para la ciudadanía. ¿Por qué? Pues para tener un inmueble, con el paso de los años, sí es cierto que sube su valor, pero también hay que estarle metiendo constantemente, pues pintando, arreglando, manteniendo el inmueble en buen estado, para que en el momento que si es necesario que se venda, pues haya un beneficio, obviamente, para el propietario que estuvo haciendo toda esta labor de conservación del inmueble. Así es, inclusive la política que se está manejando respecto a este famoso impuesto de plusvalía, que los que están inmersos en esto de la Constitución dicen que no es impuesto. Entonces yo no entiendo, entonces ¿qué va a ser? ¿Verdad? Porque así enfáticamente dicen, no, es que no es un impuesto. Bueno, entonces ¿qué es? Si es algo que nos están cobrando y como la propia palabra dice, impuesto de imponer, pues entonces ¿qué es?
Esto además nos dicen que está planteado a que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a través del Instituto de la Vivienda, ¿sí?, este instituto se vería beneficiado con un porcentaje de ese impuesto, vamos a ponerlo así para poderlo comprender, de ese impuesto de la vivienda, para que este instituto haga proyectos de vivienda en la ciudad, ¿sí? O sea que va a ser una manera de generarle un ingreso al instituto para que en un momento dado lo aplique en cuestiones de urbanismo y de vivienda. Pero bueno, eso es como en forma inicial se está planteando. Sí, pues. Que obviamente, y así lo esperemos, sea realmente analizado todo este criterio que están ellos tomando y que en un momento dado, pues, no se aplique como no lo están haciendo, claro. ver. Ahora, esto que ellos pretenden, ya que se legisle sobre esta parte, pues ya de aquí a enero se pretende que ya esté promulgado esta parte de esta Constitución y sobre las leyes inherentes a este campo de la vivienda. Porque se espera que la vigencia ya de esta Constitución va a ser para el 2018, ya realmente. Entonces, durante este tiempo, de aquí a enero va a ser la promulgación, van a salir las nuevas modificaciones, reformas y demás, pero ya que entre en vigor en el 2018 esta cuestión de la plusvalía, ¿sí o no? ¿O qué va a pasar? No, esperemos que no, porque si no estaríamos como en la época de Santana, que ponía impuestos porque la gente tuviera ventanas, porque la gente tuviera perros. Exactamente. ¿No? Así estamos, yo creo, llegando a ello. Sería terrible. Pues sí. O sea, porque en esa época de Santana, pues lo que hacía la gente, pues era tapar sus ventanas y los perros, pues ya pobres perros, ¿no? Se quedaban sin hogar. Pero aquí, pues, la gente no podría vender. Ya la gente, o sea, sí podría vender, pero no vendería, porque dice, mejor conservo mi propiedad. Pues sí. A tener, en lugar de un beneficio, un perjuicio. Y es con eso, ¿qué va a pasar? Pues que decaería la economía por el intercambio de bienes. Entonces, realmente sería una desaceleración económica. Y de acuerdo a lo que me comenta usted de la venta, lo que hasta ahorita, de acuerdo a cómo lo están planteando, es que si estamos convencidos de que una propiedad, como usted atinadamente lo dijo, que la adquirimos ahorita, dentro de 20 años, ya va a tener otro valor porque va a incrementarse con el tiempo. Pensando que ahorita una propiedad costará $1,000,000 y con el pasar de los años suba a 1,200,000, por ejemplo. Bien, al aplicar esta ley que nos pretenden hacer llegar, sería que entonces el propietario de ese inmueble, cuando decida venderlo, va a tener que pagar precisamente ese impuesto de plusvalía, pero sobre los $200,000, no en sí sobre el monto del valor de su casa, sino el incremento que tuvo como plusvalía, porque resulta que a lo mejor en esa zona donde está su inmueble, el gobierno de la ciudad decidió hacer un parque, decidió autorizar una macroplaza, vamos a pensar comercial, en fin, y al establecer ese tipo de servicios, entonces el inmueble va a subir su precio o su plusvalía. Entonces ese impuesto sobre ese excedente que ahora va a costar su casa es lo que usted tendría que pagar de impuesto. O sea, digan lo que digan, hasta ahorita es un impuesto más que el constituyente pretende cobrarnos sobre las propiedades. Eso es una injusticia. Si ya tenemos precisamente un impuesto que es el llamado el impuesto predial, ¿sí?, que en un momento dado es para que precisamente las ciudades nos hagan llegar de servicios, ¿sí? Por eso se paga. No, pues ahora nos van a hacer cobrar otro.
Pues sería terrible, la verdad, No, sí. sería terrible, porque lo que va a hacer la gente, como hizo con las ventanas, tapó las ventanas y le puso ladrillo, cemento y aquí no pasó nada, la gente va a dejar de vender. La gente va a dejar de vender. Y eso es lo que no están teniendo en cuenta, que se necesita circulación del dinero para de compra-venta de bienes. Entonces, ahí quienes pierden, pues todos. Ahora, es curioso también, miembros del constituyente establecen que la manera en que surgió esto de este impuesto, que a su vez dicen ellos que no es impuesto, que yo no entiendo entonces qué es, pero bueno, esta de plusvalía, deriva de que en la actualidad tenemos mucha gente de la ciudad que, y ellos lo manejan así, han sido expulsados de la ciudad porque ya no encuentran inclusive lugares donde poder vivir, es decir, que no pueden hacerse de una casa o de un departamento, de una vivienda, para poder ellos tener ahí su domicilio. Que derivado a todo esto que no se ha legislado adecuadamente sobre la vivienda, mucha gente se ha tenido que ir. Entonces lo que ellos están ofreciendo es que con ese producto de recursos que se van a obtener por ese impuesto, sería encauzado para la creación de unidades habitacionales, de inmuebles, y que entonces toda esa gente ya no se vaya, sino que se quede. Bueno, no sé, esos son los antecedentes que ellos dan. Creo que en un momento es cuestionar. Dicen, vamos a causar un beneficio. Así es. Pero realmente es un espejismo. Es un Yo así lo espejismo veo. Porque va a dejar de circular el dinero. Entonces, de por sí nosotros ya tenemos sobrepoblación en la Ciudad de México. Así es. O sea, había una canción de Chava Flores que decía, ya no vengan para acá, porque todo mundo cree que todo mundo cree que aquí estamos en bonanza. En bonanza y que nos la pasamos sensacional. Y la verdad, cuando llegan aquí a la Ciudad de México se encuentran con una serie de problemas, porque aquí pues las tenencias pues están altas, el impuesto que se paga, obviamente, agua, predial, todo esto, el transporte, no estamos en jauja. Y con la sobrepoblación, exactamente, pues, el agua, hace falta agua en zonas muy pobladas de la Ciudad de México, tenemos ese problema, y hay problemas de hacinamiento. Total. Y realmente aquí se van a encontrar que no es el paraíso, como se los habían planteado, ¿no? Sí, inclusive nos damos cuenta que ahorita ya la Ciudad de México está creciendo, pero hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo edificaciones que van... Condominios y demás. Pero cada vez más pequeños. Precisamente uno de los criterios que está tomando este constituyente es que utilizando ese impuesto o esos recursos, como yo le decía, es para crear viviendas de interés social, ¿sí?, y populares. Entonces, eso nos lleva a que vamos a volver a tener más hacinamiento en varias zonas, que obviamente la cuestión laboral se va a ver difícil. La situación laboral de toda esa gente va a estar difícil. ¿Por qué? Porque se va a ocupar todas esas zonas habitacionales que se piensan hacer, y entonces, como dice usted, los servicios, ¿qué garantía hay de que los vamos a tener realmente? Si ahorita tenemos problemas, como dice usted, de agua, ciertos, ¿sí? ¿Cómo está la situación de transporte también? Las vialidades. O sea, son temas que se tienen que atacar primero para que después lleguemos a lo segundo. Porque si no, después va a ser meter servicios a fuerzas para que poder tratar de solucionar este problema. No justifico ese razonamiento, porque tenemos el Infonavit. Tenemos el Infonavit que se dedica a la construcción de casas. Fobiste. Tenemos Fobiste. Entonces,
y aparte las constructoras particulares. Así es. Entonces, si ustedes vienen a la Ciudad de México, basta con que giren la cabeza para que vean la serie de construcciones, de condominios, de torres que se están haciendo. Entonces, ¿cómo dan ese razonamiento injustificable para crear algo que realmente no necesitamos y que no queremos? Ya los oriundos de la Ciudad de México padecemos de manifestaciones, de congestionamientos, si ustedes suben en el metro a las horas pico, es terrible la cantidad de gente que hay dentro de los convoys. Es terrible la cantidad de gente que se traslada en las combis. Es tremenda la cantidad de gente que se traslada en el microbús que hay por la Ciudad de México. Entonces, Dios mío, ¿qué están haciendo? Y todavía decir, no, pues ahora les vamos a dar casas, no puede ser. Si nosotros vemos aquí, pues no sin ir más lejos, Insurgentes y Félix Cuevas, cuando puede atravesar la gente, parece que es manifestación, por Dios, son ríos de gente. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Ding ding dong, ding ding ding. Hark how the bells, sweet silver bells, all sing to sing. Hark as all Christmas is here, ding the choo choo, ring and a bell, ding ding dong dong is a song of chivalry, dong. On the streets we hear voices of cheer from everywhere, filling the air. Oh, how the bell raising a sound, oh, and a bell telling the tales, giving the rain while people sing songs of the cheer. Christmas is here, ding ding dong, ding is a song, trouble never make you a song. On to the stand, on to the dong, ding dong, ding ding dong. How the bells, sweet silver bells, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties and marshmallows, twisting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. Pues regresamos con estos interesantísimos temas que nos afectan a todos aquí que la padecemos en la Ciudad de México. Así es, doctora.
Estamos comentando esos antecedentes que nos dan los miembros del constituyente para hacer nuestra constitución de la ciudad. Y que ese famoso impuesto de plusvalía va a ir destinado para hacer viviendas en la Ciudad de México. Yo nada más pregunto en qué áreas, en qué superficies van a seguir construyendo, si realmente lo que es la limitación de la Ciudad de México, pues ya no tiene mayor terreno, ¿verdad? O acaso se van a ir, valga decirlo, sobre el bosque de Chapultepec o qué otro lugar para poder construir ese tipo de viviendas. Ahora, nos dicen... es sacarlos. Claro. Digo, tenemos las zonas conurbadas con los otros estados. Así es. Entonces, yo creo que se debe voltear hacia allá y no... Hacia el interior. O sea, hacia el interior. Proyectar el crecimiento, pero hacia al exterior, no más a la ciudad. Ahora, algo que también llama la atención es que, de acuerdo a la opinión de este órgano constituyente, es que este tipo de viviendas populares y de interés social que pretenden proyectar para ese entonces, va a ser dirigido a trabajadores, a personas que perciben, así lo dicen, de 0 a 5 salarios. Yo pregunto, bueno, ¿qué es el está 0? bien, ¿y el de 0 le van a regalar la casa? Si no trabaja, si no percibe, entonces ¿cómo le van a hacer llegar ese inmueble para que sea de su propiedad? O sea, son cuestiones que no quedan muy claras, que no nos dicen realmente cómo es todo esto que ellos pretenden aplicar. Nos hablan también de que se va a crear un consejo de vivienda. Ese consejo de vivienda nos dicen que va a estar integrado por autoridades de la Ciudad de México, ¿sí? como son la de SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del INVI, que es el Instituto de Vivienda, que va a entrar personal también de la Dirección de Aguas de la Ciudad de México. Nos dicen también que van a entrar representantes de la Oficina de Transporte, ¿sí? En fin, empresarios que van a entrar también. Nos dicen claramente que va a entrar un empresario, miembro del comité, una persona de la sociedad civil que también va a integrar este comité, y bueno, y que con eso nos van a garantizar que se va a llevar a cabo una adecuada urbanización de la ciudad. Yo la verdad, con estos antecedentes que nos dan... urbanización, la verdad. Así es. La Ciudad de México ha ido creciendo sin una planeación. Así es. Si nosotros nos vamos a la ciudad de Puebla, es un cuadrado perfecto, no nos perdemos porque todas las calles tienen numeración, pero aquí en la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo y que no ha habido una planeación de la ciudad. Así Entonces, es. no se va a componer la ciudad porque desde un principio partió mal la urbanización. Exacto. Otro punto que llama la atención es que se pretende crear, así lo dicen también textualmente en todas estas propuestas, le llaman bolsa de suelo. Dicen, bueno, ¿qué es eso de bolsa de suelo? Pues simplemente es hacerse llegar el gobierno de la Ciudad de México de predios bajo cuestiones legales para que pasen a ser propiedad del gobierno de la Ciudad de México, y ahí es donde ellos puedan, como dicen, crear sus viviendas para utilidad pública. Entonces, imagínate. ¿Cómo lo van a hacer esto? Según ellos lo dicen, creando leyes de expropiación. Jesús, María José. De expropiaciones, le dicen, ley de expropiaciones. Entonces, le van a quitar su propiedad a la gente para quedársela al gobierno. Y ¿Está crear, mal? o sea, son cuestiones que así lo están estableciendo. Entonces, son detalles que en un momento dado nos tienen que explicar claramente, ¿sí? Y públicamente, para poder comprender cuál es el objetivo y el plan que ellos tienen preparado para este tipo de situación que nos pretenden hacer llegar. Entonces sería un ¿no? asalto al despoblado. Pues imagínese. ¿Cómo no le pueden quitar su propiedad a las personas que vivimos en la Ciudad de México y que, pues, tanto trabajo que nos costó, ¿no? Imagínese. Entonces yo quiero pensar, ya, como dice, piensa mal y a lo mejor acertarás, ¿verdad? Que
una persona que por X circunstancia tiene un terreno dentro de la Ciudad de México, por alguna circunstancia no puede fincar en ese terreno por X situación, o no quiere simplemente, pero esa es su propiedad. Si en un momento dado el gobierno de la Ciudad de México, con aplicación de lo que pretende, de crear su ley de expropiaciones y de dominio también, que por algo así le llama, le echa el ojo a ese terreno, ¿sabes qué? Tú como no lo estás utilizando, te lo voy a expropiar porque va a ser con fines de utilidad pública y voy a crear una unidad aquí habitacional. Oiga, eso no puede ser. No. Entonces, definitivamente necesitamos que este órgano constituyente establezca bien cuáles son los lineamientos que va a seguir, los criterios, nos expliquen adecuadamente, ¿verdad?, los alcances de esas leyes que van a ellos a sacar, inclusive la propia constitución que ellos están estableciendo. Bueno, ¿cuál va a ser sus alcances? Ya vemos que están tratando de crear un impuesto más local para la Ciudad de México. O sea, entonces, son muchas cosas que de veras tenemos que poner mucha atención y estar a la expectativa. Porque, a su vez, si vemos que tenemos una ley que nos va a perjudicar, pues tenemos la defensa, nos vamos a tener que ir al amparo, Sí. para en un momento de ir en contra de esa ley que nos va a afectar. Y si una vez saliendo la ley nos hacen el cobro de ese impuesto, pues igual nos vamos a tener que ir al amparo, ¿verdad? Vamos a tener el término de los 15 días para poder interponerlo en el momento que nos apliquen el impuesto, ¿verdad? Sí, y además va a ser tremendo que los oriundos de la Ciudad de México nos tengamos que ir a provincia para protegernos de todas estas leyes, caray. Eso sí. Y el detalle es de que dentro de esta Constitución de la Ciudad de México, ¿sí?, no hay que perder de vista el contexto de la misma, porque me gustaría leer esta parte nada más de este artículo 94 que nos habla de la ley de vivienda, que nos dice que el gobierno de la Ciudad de México debe generar e implementar captación de plusvalías generadas por acciones urbanísticas. O sea, cualquier modificación urbanística que surja en alguna zona donde están determinados inmuebles, ahí ya va a generar una plusvalía mayor y por consiguiente tienen que cobrar un impuesto. No. Entonces, No puede ser. O sea, ¿a qué nos están llevando, no? Y también el artículo 26 de esta nueva Constitución que está ahí en el tintero nos dice que serán objetos de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso del suelo, del espacio público y edificable. Entonces, cualquier modificación que se haga en nuestro entorno urbano, donde tengamos nuestra residencia, va a ser motivo de que nos puedan aplicar ese impuesto. No. Porque nos está diciendo textualmente, por el uso de suelo del espacio público o edificable que esté, lo que vaya a construir. Entonces, esa función que tiene el gobierno de la Ciudad de México de satisfacernos con servicios como son de agua, calles, pavimentación, jardinería y demás, quiere decir que nos lo están cobrando. Entonces nos van a querer cobrar. Claro. Un servicio que ellos están obligados a darnos. Pues nos lo van a cobrar. Entonces, Si se aplica ese impuesto, no van a querer que se los paguemos. esto está muy tremendo. Yo creo que ya tenemos muy poquito tiempo, tenemos un minuto. Si gusta enviar un mensaje a nuestro público de lo que usted considera después de toda esta investigación que ha hecho y estos razonamientos, ¿qué es lo que quiere transmitir? Ahora sí que lo único que yo de entrada sugiero al público en general, que no perdamos de vista todos esos comentarios, información que salga a la luz respecto a este famoso impuesto o los temas de plusvalía de la Ciudad de México, porque, insisto, si en algún momento sale alguna ley que nos esté afectando, tenemos la defensa de irnos al amparo y podemos impugnar esa ley. Y si a su vez, saliendo la ley, nos aplican el pago de ese impuesto, podemos también impugnar a través del amparo ante un juez de distrito esa aplicación de ese impuesto. Entonces, sí es importante que estemos a la expectativa de las noticias y demás para que no
seamos no nos sorprendidos. lamentemos. Exactamente. Pues mire, nos vamos a despedir de nuestro público. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo, en esta hora. Y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Muchas gracias, maestro, por haber Doctora, traído estos muy temas gentil. aquí a la mesa. Y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Muchas gracias. Hasta luego.